Hola, ¿cómo están? En la clase de estadística del día de hoy vamos a estudiar las clases de frecuencia. Encontramos la frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia porcentual y frecuencia acumulada en un grupo de datos cuando realizamos una encuesta, un sondeo, una investigación. Tenemos este ejemplo. Para organizar una excursión se realizó un sondeo entre 60 alumnos sobre sus lugares preferidos. Los lugares preferidos, las opciones son Represa de Itaipú, las ruinas jesuíticas, paseo a una estancia, la fiesta típica, Saltos del Mondal. Bueno, entonces preguntamos a los chicos a dónde prefieren ir y ellos responden. Acá observamos un número de alumnos, 12. Significa que 12 jóvenes respondieron que prefieren visitar la represa de Itaipú. 15 jóvenes prefieren las ruinas jesuíticas. 18 alumnos prefieren ir de excursión a una estancia. 10 respondieron una fiesta típica y 5 chicos quieren ir a visitar Saltos del Mondal. La frecuencia absoluta de un dato es la cantidad de veces que se repite. Lo que nosotros acá tenemos, estos números que acá observamos, son las frecuencias absolutas. 12 es la frecuencia absoluta de esta variable, represa de Itaipú. Y responde a la pregunta, ¿cuántos prefieren? Entonces, la cantidad de veces que se repite. La frecuencia relativa de un dato es el resultado de comparar la frecuencia absoluta con el total de datos. Si queremos hallar cuál es la parte del total de jóvenes que prefieren visitar la represa de Itaipú, tenemos que hallar la fracción de la frecuencia absoluta con el total de datos. Sumando todas estas frecuencias absolutas nos da como total 60, porque se les entrevistó a 60 estudiantes. Hallamos entonces la fracción 12 con 60. 12 dividido 60 y al dividir se obtiene como cociente 0,2. Esta es la frecuencia relativa de la variable represa de Itaipú. Ahora vamos a hallar las demás frecuencias relativas. Acá tenemos todas las fracciones de cada frecuencia absoluta con el total de datos y hallamos los cocientes respectivos. La frecuencia relativa entonces de represa de Itaipú 0,2. La frecuencia relativa de ruinas jesuíticas 0,25. La siguiente 0,3 corresponde a paseo a una estancia. Para la fiesta típica corresponde este decimal. Como es inexacto, vamos a utilizar generalmente hasta la centésima. Entonces, 2 lugares. Y como quedó un 6, aumentamos al anterior y queda 0,17. Hacemos el redondeo, 0,17. El último, lo que corresponde a Saltos del Mondal, también es un decimal inexacto. Hacemos el corte en la centésima. Como la primera cifra que dejamos de escribir es 3 menor que 5, entonces el resultado es 0,08. Sumamos todas las frecuencias relativas y es igual a 1, porque 1 corresponde al total. Cada frecuencia es una parte del total de datos. De repente no podemos redondear exactamente en 1, entonces un valor próximo, que podría ser 0,99 o 1,1. Son valores próximos a la unidad. La frecuencia porcentual es la que indica el porcentaje del total de elementos de la muestra, que corresponde a cada valor de la variable.
La frecuencia porcentual es utilizada por ser más práctica. Para calcular esta frecuencia porcentual utilizamos la frecuencia relativa y lo multiplicamos por 100. Entonces, 0,2 por 100, 0,25 por 100 y así sucesivamente. Acá vamos a obtener 20, acá obtenemos 25, acá obtenemos 30, 17, al multiplicar 0,08 por 100 se obtiene 8. Sumando todas estas frecuencias porcentual nos corresponde un total de 100%. Es decir, que el 20% de los alumnos prefieren visitar la represa de Itaipú. El 25% prefieren las ruinas jesuíticas. El 30% prefieren un paseo a una estancia. El 17% de los jóvenes encuestados prefieren una fiesta típica. Y el 8% prefieren visitar los saltos del Mondal. La frecuencia acumulada. Empezamos con la primera frecuencia absoluta, que es el 12. Acá tenemos que la frecuencia acumulada de un dato es el resultado que se obtiene al sumar la frecuencia absoluta del mismo y las anteriores a él. Entonces, como estábamos viendo, tomamos la primera frecuencia absoluta, que es el 12, y vamos sumando. 12 más 15 se obtiene 27. 27 más 18 al sumar obtenemos, acá tenemos 15, 45 se obtiene. 45 más 10, 55. 55 más 5 se obtiene 60. Y la última frecuencia acumulada, 60, es igual al total de datos. Estos símbolos que están X, F, FR, FP, FAC, corresponden a la variable, a la frecuencia absoluta, a la frecuencia relativa, frecuencia porcentual y la frecuencia acumulada. Esta tabla que observamos es llamada tabla de distribución de frecuencias. Hasta luego.